Programa político, estamos en el tiempo de descuento hacia las elecciones que se van a estar realizando en distintos distritos, también la nacional, que sabemos que se va a estar realizando el 14 de agosto. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a haber elecciones con la modalidad de que va a haber desdoblamiento espacial, podemos decir. Se van a habilitar, no sé, el doble de cuartos oscuros, ¿no? Porque si va a estar la presidencia por un lado y la de autoridades locales por otro, pues va a tener que votar dos veces. Bueno, no vamos a hablar centralmente de esto, aunque sí, alguna referencia va a haber, pero quería justamente ilustrarme más en diálogo con un dirigente de un partido político que quiere disputar la jefatura de gobierno porteño, entre otras cosas. Vamos a hablar con el dirigente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos referimos a Jonathan Valdivieso. ¿Qué tal? Martín López Latra te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. Gracias por la invitación. No, no, gracias a vos y justamente, digamos, a tantos kilómetros de distancia, a muy pocos kilómetros de distancia, pero fuera de lo que son los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hablar de este movimiento que se llama justamente el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y contanos un poquito, ¿no? Yo le veo una onda de partido verde al Observatorio del Derecho a la Ciudad. ¿Qué nos podés contar? Sí, el movimiento lo fue creado, los impulsamos con distintos espacios colectivos, asamblearios, hace un año y medio. Hicimos un lanzamiento la semana pasada, porque es la primera vez que vamos a participar en un acto electoral, ¿no? Así que fue el lanzamiento electoral, que es la novedad del movimiento de la ciudad, somos quienes la habitamos. Uh-huh. El movimiento surgió porque distintas asambleas, espacios colectivos, vecinos autoconvocados en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un diagnóstico de que la ciudad de Buenos Aires está siendo saqueada. Estamos perdiendo la tierra pública que se remata de forma constante, están volviendo a privatizar la costanera, se están sacrificando espacios verdes, se despilfarran los recursos públicos presupuestarios de la ciudad con consultoras, mega eventos, con la pauta oficial del gobierno que gasta más de 30 millones por día en pauta oficial, más de 10.000 millones por año, etcétera, etcétera. Lo que vemos es justamente que lo público está siendo muy cuestionado, muy atacado en la ciudad de Buenos Aires, y por otra parte que las políticas relacionadas con la ciudad, las políticas urbanas, están siendo implementadas de forma muy autoritaria, lo cual genera muchos impactos negativos en los barrios, en las comunas, y esta decisión de implementar sin participación ciudadana es porque están orientadas a profundizar la especulación inmobiliaria. Hay una fuerte connivencia, incluso hay cierta corrupción inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires, donde los grandes desarrolladores inmobiliarios tienen una connivencia con el sector político. Y eso también es un fenómeno que está atravesando a lo largo y ancho la ciudad de Buenos Aires. No solamente, uno podría decir, en un contexto de crisis, donde los sectores de bajos recursos son los que más reciben los impactos ambientales, sociales, alimentarios, sino que también la cuestión urbana, la implementación de esta política está generando impactos negativos tanto en barrios del sur como en barrios del norte, y también está generando justamente la resistencia ciudadana que quiere y tiene como eje principal la democracia participativa, que no es ni más ni menos que quieren decidir sobre las políticas que van a impactar en sus barrios y en sus comunas. Con esos dos ejes principales, ¿no? La defensa Claro. de lo público y la democracia participativa, fue que empezamos a construir y es la base que sustenta este movimiento. Sería una suerte, a mí se me viene a la cabeza el famoso no pasarán, la famosa frase esa no pasarán, digamos porque, digamos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como uno lo ve desde afuera, siempre fue, digamos, emblemática en cuanto al tema inmobiliario. Uno imagina que ahí debe ser la primera zona que con lupa deben mirar, no sé, empresas de desarrollo inmobiliario hasta multinacionales que deben poner plata tanto en publicidad como en otras cuestiones y otros rubros que no voy a mencionar por ahí muy taxativamente, porque me puedo comer un juicio. Pero sí, que avanzan, avanzan. Y a mí me llamó poderosamente la atención de los últimos años de esta parte, cómo avanzan sobre los barrios. Porque uno está acostumbrado a que haya muchos desarrollos en centro, en algunos barrios por ahí típicos, cercanos al bajo, pero no en lo que es barrio, barrio.
uno recuerda lo que era la resistencia por las Torres de Caballito y no mucho más, pero me parece que se expandió, ¿no? Esa voracidad inmobiliaria, ¿o me equivoco? No, es un diagnóstico que compartimos. Esa voracidad, esa avidez inmobiliaria se extendió al resto de la ciudad. Esto comenzó con la discusión del Código Urbanístico en el año 2018. Código Urbanístico donde los que impulsaban en el gobierno nos decían que querían una ciudad de Buenos Aires para 6 millones de habitantes, lo cual ya el simple enunciado suena delirante, ¿no? Duplicar la población de la ciudad de Buenos Aires cuando tenemos una región del AMBA que tenemos que empezar a planificar más integralmente. No tiene sentido acumular esa cantidad de población en una superficie tan pequeña. Pero el argumento no era justamente que eso suceda, sino que necesitaba un argumento que los legitime para seguir construyendo, por más que lo que se construye en la ciudad de Buenos Aires no sea vivienda para la gente, ¿no? Que se construyan más activos financieros inmobiliarios. En los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados. En los últimos 70 se construyeron 75 millones de metros cuadrados, cuando solemos tener una población más o menos estable en la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que se construyó en estos últimos 10 años, implica construir un puerto madero cada 2 años en la ciudad. Sí. Por lo tanto, no falta construcciones en la ciudad, sino la gran discusión es para quién se construye, quiénes se quedan con lo construido, y los datos recientes del Censo Nacional nos van diciendo, nos van aclarando qué está sucediendo en la ciudad, porque nos dicen que la mitad de la población porteña se percibe propietaria, ¿no? Todavía tampoco es tan riguroso el censo, se percibe propietaria. La otra mitad es no propietaria, son familias que viven en los barrios populares, familias que alquilan. Claro. Ese número es extravagante porque antes la ciudad de Buenos Aires era mayormente una sociedad de propietarios y propietarias. Sí. Entre el 80 y 85% de la población era propietaria de su vivienda. En estos últimos 40 años eso se ha ido revirtiendo y genera una crisis habitacional muy fuerte porque implica que se haya perdido de forma absoluta la capacidad de acceder a una vivienda en propiedad. No existe el crédito y no existen políticas estatales para acceder a una vivienda en propiedad. Y en segundo lugar, como se está incrementando la cantidad de hogares inquilinos y las viviendas que tendrían que ser para alquiler se están destinando para cuestiones financieras o alquiler turístico, lo que está generando es que no se pueda ni siquiera alquilar una vivienda. Estamos en los pisos mínimos históricos de las viviendas que se ofertan para alquiler en la ciudad. Claro. Ese fenómeno muestra dos caras de una moneda, ¿no? Una profunda crisis habitacional donde se está incrementando la población en barrios populares, incrementa la cantidad de personas en situación de calle, que es increíble que uno puede percibir a simple vista, y los hogares inquilinos cada vez son más y con mayor carga, porque el 50% de sus salarios se van a pagar en los alquileres, lo que pueden acceder a un alquiler. Claro. Y por otra parte tenemos que en estos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados, pero se otorgaron permisos por 30 millones, es decir, hay 20 millones que están esperando y que ya están permisionados, están esperando construirse. Y es justamente que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más reguladas, más desreguladas a nivel inmobiliario, y repito, lo que se construye es para blanquear capital, legal o ilegalmente, para que los ahorros especificados se transformen en dólares, no con la venta de la vivienda, porque es un mercado que se comercializa en dólares, un bien que no se exporta ni se importa, pero se comercializa en dólares billetes, que es algo también asombroso, mágico que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. Una exportación no tradicional sería. Totalmente, ¿no? Hay carteles en la ciudad de Buenos Aires donde los propios desarrolladores inmobiliarios dicen siembra pesos, se coge dólares, ¿no? Para que hagan las inversiones en los inmuebles, en un contexto donde faltan dólares. Bueno, el sistema dolarizado del mercado inmobiliario, que ya está universalizado en la venta de inmuebles, también se está extendiendo en el tema de alquileres. Empezamos a ver que no solamente los alquileres turísticos están dolarizados, sino también empiezan a dolarizarse los alquileres cotidianos, ¿no? Claro, de residenciales. Claro. Jonathan, contame un poquito de la preocupación por la costanera, y esto te lo vinculo también con algo bonaerense o con un ex bonaerense, que es el ministro de Gobierno, ¿no? Porteño, Jorge Macri, quien tenía varias denuncias por avanzar contra la costanera allá en Vicente López, donde él era jefe de gobierno, y acá, bueno, uno imagina que por ahí, si lo sucede a Horacio Rodríguez Larreta, alguna intencionalidad similar puede tener. Bueno, a ver, para comprender qué está pasando en las costaneras, cómo se están apropiando en la costanera porteña, y también no es algo que sucede solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero que sucede en la mayoría de las ciudades ribereñas. Pero lo que hay que entender es que la rentabilidad inmobiliaria se produce
cuando se apropian de suelos que no autorizan construcción o que autorizan una construcción baja. Sí. Es la mayor rentabilidad, porque al conseguir esos suelos y luego conseguir los permisos para construir, por el solo cambio normativo o el permiso adquirido, el suelo incrementa su valor exponencialmente. Entonces es una ganancia, es una rentabilidad altísima sin inversión. Y lo que está pasando en la costanera porteña es eso, es una apropiación a través de venta de tierra pública, que se vende muy barata, o a través de concesiones para construir emprendimientos inmobiliarios. Que es la misma lógica cuando se autoriza una excepción para construir una torre donde no estaba habilitada una torre. Claro, Entonces claro. los desarrolladores compran terreno barato porque el que vende piensa que se puede construir 5 pisos y al día siguiente el vendedor ve que se construye una torre de 27 pisos y dice, ¿qué pasó? Bueno, pasó que consiguieron una excepción, ya sea en la legislatura, en el Poder Ejecutivo, y el que compró esa tierra incrementó su patrimonio 4 veces más sin realizar ni un peso de inversión. Seguramente hará otro tipo de compensaciones a la política, pero a nivel de inversión del mercado no realizó ninguna e incrementó su patrimonio. Claro. Estamos perdiendo la costanera en la ciudad de Buenos Aires. Se otorgaron, por ejemplo, de forma gratuita 13 hectáreas al tiro federal por 150 años. Resultan números estrambóticos, ¿no? Pero por 150 años hemos otorgado 13 manzanas de la costanera porteña de forma gratis al tiro federal. Sí. Y el tiro federal y el Estado le pagó la construcción del tiro federal para construirla al lado del Parque de los Niños. Así que era un Parque de los Niños que está todo el día escuchando los tiros en plena costanera, como si no hubiera un lugar mejor para instalar un polígono de tiro, que quizás es necesario, pero no es necesario que sea justamente en la costanera porteña y tampoco en esas condiciones. Claro. En Costa Salguero decidieron vender tierras, ahí logramos frenarlo en la justicia. Ahora están concesionando Punta Carrasco, otras 5 manzanas más, que vamos a acudir también a la justicia para frenar esa concesión, y están avanzando con un nuevo Puerto Madero que se conoce como Costa Urbana, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Están rodeando la Reserva Ecológica con torres de más de 145 metros de altura, algo también totalmente ilógico, y destruyendo uno de los pocos humedales que quedan en la ciudad, porque la Reserva Ecológica no es el único humedal, ¿no? Hay un humedal que la rodea, que está al lado, que obviamente que todavía no fue reconocido a nivel legal como una reserva, pero es un humedal efectivamente que allí se quiere hacer justamente este emprendimiento llamado Costa Urbana, donde se van a construir 900.000 metros cuadrados más con la empresa IPSA. Entonces la costanera la están amurallando de torres y también va a generar un impacto ambiental muy fuerte para la ciudad, porque la ciudad tiene una ventaja, que ingresan los vientos del río y esos vientos se llevan la contaminación del aire y refrescan la ciudad. Qué bueno. Que a medida que vamos generando una muralla de torres, eso va a generar que el efecto de islas de calor de la ciudad se profundice. Y eso no lo tienen en cuenta. Seguro. Jonathan, sí, la verdad que me viene a la mente acá, en La Plata, por ahí, no sé si conocés, pero los casos del bosque platense y con todos los acuerdos, idas y venidas que había para que no se construyera ni un metro cuadrado más aquí en el bosque, ¿no? Porque pertenece a todos los platenses, así que me solidarizo justamente con todos los padecimientos que tienen ustedes. La última que te quería hacer era, vos hablabas del tema de el AMBA, la región, con conurbano. Yo creo que no hay posibilidad de planificar ni en capital ni en conurbano sin que ambas partes dialoguen entre sí. Vos vas a tener una postura dialoguista al respecto. Bueno, lamentablemente es algo que no está sucediendo. Nosotros teníamos la expectativa que luego de la pandemia, donde demostró que es imposible poder gestionar el AMBA si no se coordina, si no hay instancia de coordinación, y también de la necesidad de tener una planificación conjunta, iba a ser como un estímulo para que las partes, las jurisdicciones se sienten a pensar el AMBA. Bueno, pasó la pandemia, o por lo menos los efectos más intensos de la pandemia, y no aprendimos absolutamente nada. No hay forma de solucionar la crisis habitacional del AMBA si no nos sentamos a planificar bien la ciudad, que no solamente tiene que ver con la cuestión de vivienda, tiene que ver con la cuestión de los residuos, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires deposita todos sus residuos en el AMBA, ¿no? En rellenos sanitarios que ya se están por rellenar los próximos años, no sabemos qué va a suceder. Está la cuestión del transporte, está la cuestión de los hospitales. Es imposible que los trabajadores tengan que viajar 3 horas para llegar a sus trabajos. Etcétera, etcétera, ¿no? Seguro, es necesario la planificación, lamentablemente no vemos que a corto plazo eso se produzca, pero es algo, el primer paso que deberíamos avanzar para que pueda haber soluciones verdaderas.
Bueno, Jonathan Valdivieso del Observatorio de Derecho de la Ciudad. Bueno, felicitaciones por justamente el lanzamiento de este partido político y sobre todo por hablar de agendas, no digo originales, pero muy distintas de las que se manejan el día a día en la mayoría de los partidos. Así que te mandamos un abrazo a la distancia. Muchas gracias por el espacio, que tengamos un buen fin de semana.